En la boda de mi hija, no había silla para mí en la mesa principal. Yo, Teresa, de 72 años, que había pagado cada peso de esta celebración. Cada flor, cada plato, cada copa de champán. Todo. Y ahí estaba, parada como una intrusa en la boda que yo misma había financiado. Gabriela se acercó con esa sonrisa falsa que también conocía. «Ups», mamá dijo, y su voz resonó lo suficientemente alta para que todos pudieran escuchar. «Parece que se nos olvidó de ti». Y se rió. Se rió como si fuera la cosa más divertida del mundo. Los invitados la siguieron. Risas. Murmullos. Miradas de lástima hacia mí. Nadie me defendió. Ni uno solo. Beatriz, mi nuera, desvió la mirada. Los primos fingieron no ver. Los amigos de la familia siguieron conversando como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera invisible. Como si no importara que la mujer que había pagado por sus platos de salmón y sus copas de vino no tuviera donde sentarse. Recordé entonces todos los sacrificios. Había vendido las joyas de mi madre para pagar el vestido de novia. Había cancelado mi viaje a Europa, ese sueño que guardaba desde hace 20 años, para cubrir los gastos del salón. Había trabajado horas extra durante meses, sacrificando mi salud, mi descanso, todo por darle a Gabriela la boda perfecta que ella quería. «Mamá, quiero que sea mágica», me había dicho hace 6 meses. «Quiero que todos recuerden esta boda para siempre». Y yo, como la tonta que siempre fui, le prometí que así sería. Le prometí que tendría todo lo que soñaba. Flores importadas, músicos profesionales, el mejor catering de la ciudad. Todo lo que ella pidió, yo se lo di. Pero cuando llegó el momento de sentarme en la mesa principal, junto a la familia más importante, no había lugar para mí. Me habían puesto en una mesa al fondo, cerca de los baños, junto a conocidos lejanos y personas que apenas sabían quién era yo. Sentía algo quebrándose dentro de mi pecho. No era solo vergüenza. Era algo más profundo, más doloroso. La humillación de una madre que acaba de descubrir que para su propia hija no es más que un cheque firmado. «¿Está bien, señora?», me preguntó un mesero joven, notando mi confusión. Pero no pude responder. Las palabras se me habían atorado en la garganta. No dije nada. No grité. No hice una escena. Simplemente me di la vuelta y salí en silencio. Mis tacones resonaron en el mármol del salón mientras caminaba hacia la puerta. Nadie me siguió. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie parecía importarle que me fuera. Pero yo tenía un poder que ellos no sabían. Yo tenía los cheques. Al llegar a mi auto, saqué mi teléfono y llamé al banco. «Quiero cancelar todos los pagos autorizados para la boda Márquez», dije con voz firme. «Todos. Inmediatamente». El empleado me confirmó que se había procesado la cancelación. 6 cheques. 60,000 pesos. Todo cancelado. Manejé hasta mi casa en silencio, sintiendo una extraña mezcla de dolor y poder. Las calles se veían borrosas a través de mis lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Por primera vez en años, había hecho algo para mí misma. Gabriela me llamó 3 horas después, histérica. «Mamá, ¿qué hiciste? El organizador dice que los cheques fueron rechazados. Nos van a demandar. Los proveedores están furiosos». «Se les olvidó de mí», le respondí con calma. «Yo también me olvidé de algo». «Pero mamá, era mi boda. Mi día especial. Y yo era tu madre, la que pagó por tu día especial. Pero al parecer, eso no fue suficiente para merecerme un lugar en tu mesa». Colgué el teléfono y por primera vez en años, sonreí. Pero al día siguiente, algo extraño sucedió. Encontré un sobre debajo de mi puerta. Un sobre viejo, amarillento, con mi nombre escrito en una letra que reconocí inmediatamente. La letra de mi abuela Juana, que había muerto 5 años atrás. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Por qué aparecía justo ahora? Mis manos temblaron mientras lo abría. Dentro había una carta que comenzaba con palabras que me helaron la sangre. «Mi querida Teresa, si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste la verdad sobre tu familia. Pero hay cosas que aún no sabes. Cosas que Gabriela me hizo prometer que nunca te diría». El sobre contenía algo más. Una llave pequeña, dorada,
con un número grabado, 247. ¿Una llave para qué? ¿Y por qué mi abuela había guardado secretos? ¿Qué era lo que Gabriela no quería que yo supiera? Esa noche no pude dormir. Las palabras de la carta daban vueltas en mi cabeza como un remolino. A la mañana siguiente, no podía quitarme de la cabeza esa carta de la abuela Juana. Cosas que Gabriela me hizo prometer que nunca te diría. ¿Qué secretos había guardado mi propia abuela? ¿Por qué había aparecido justo ahora, después de la humillación de la boda? Decidí ir al pueblo donde crecí, donde había vivido la abuela Juana hasta sus últimos días. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué significaba esa llave dorada con el número 247. El viaje duró 3 horas. 3 horas de silencio, de paisajes que me devolvían a mi infancia, de recuerdos que creía olvidados. Cuando llegué al pueblo, todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Las casas viejas, las calles empedradas, el aroma a pan recién horneado que salía de la panadería de siempre. Estacioné frente a la casa de mi abuela. Ahora estaba vacía, con las ventanas cerradas y el jardín lleno de maleza. Me quedé ahí sentada en el auto, mirando esa casa que había sido mi refugio cuando era niña. Mi abuela Juana había sido la única persona que realmente me había entendido, que había creído en mí cuando nadie más lo hacía. Teresa, escuché una voz familiar. Era Norma, la vecina de al lado, que salía de su casa con una escoba en la mano. ¿Eres tú? ¡Qué sorpresa verte por aquí! Me bajé del auto y caminé hacia ella. Norma tenía 80 años, pero se veía fuerte, con esos ojos brillantes que siempre la habían caracterizado. Hola, Norma. Vine porque necesito entender algunas cosas sobre mi abuela. Ay, hijita, dijo Norma, y noté algo extraño en su voz. Como si hubiera estado esperando esta conversación. Pasa, pasa. Tenemos mucho de qué hablar. Entramos a su casa. Todo olía a canela y café. Norma me sirvió una taza y se sentó frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza. Tu abuela me pidió que te dijera la verdad si algún día venías preguntando por ella, comenzó Norma. Especialmente si venías después de que Gabriela te hubiera lastimado. Se me erizó la piel. ¿Cómo sabías que Gabriela me había lastimado? Porque tu abuela lo sabía. Juana sabía exactamente cómo era tu hija. Y sabía que algún día te haría sufrir tanto que tendrías que venir aquí buscando respuestas. Norma se levantó y fue hacia una cómoda vieja. Sacó una caja de madera que reconocí inmediatamente. Era la caja donde mi abuela guardaba sus tesoros más preciados. Esto es tuyo, Teresa. Siempre fue tuyo. Pero Gabriela vino aquí cuando tu abuela estaba muy enferma, apenas unas semanas antes de morir. Vino con lágrimas en los ojos, diciéndole a Juana que tú estabas muy estresada con el trabajo, que no querías saber nada de herencias ni de propiedades, que preferías que todo se quedara guardado hasta que fueras más mayor. ¿Qué? Mi voz salió como un susurro. Gabriela habló con mi abuela sin decirme nada. Sí, hijita. Y no fue solo una vez. Vino varias veces. Siempre con la misma historia. Que tú estabas muy ocupada, que no querías que te molestaran con asuntos de herencias, que era mejor esperar. Norma abrió la caja y sacó varios documentos. Tu abuela tenía una casa en el centro del pueblo. Una casa grande, hermosa, que había sido de su familia durante generaciones. También tenía ahorros, joyas y una pequeña parcela de tierra. Todo era para ti, Teresa. Todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Por qué no me dijo nada? Porque Gabriela la convenció de que tú no querías saber nada hasta que fueras mayor. Juana me dijo que había intentado llamarte varias veces, pero que Gabriela siempre contestaba el teléfono y le decía que estabas dormida, o enferma, o que no querías hablar de esos temas. Eso es mentira, susurré. Gabriela nunca me dijo que mi abuela había llamado. Nunca me dijo nada de una herencia. Lo sé, hijita. Tu abuela también empezó a sospecharlo hacia el final. Por eso escribió esa carta que encontraste. Y por eso me pidió que te dijera la verdad si algún día venías preguntando. Norma sacó más papeles de la caja. Mira, aquí están las escrituras de la casa. Aquí están los documentos del banco. Y aquí. Sacó una carta con mi nombre escrito en la letra de mi abuela. Esto es lo que realmente quería decirte.
Con manos temblorosas, abrí la carta. La letra de mi abuela era débil, pero las palabras eran claras. Mi querida Teresa, si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste que Gabriela me impidió hablar contigo. Perdóname por haber sido tan ingenua. Perdóname por haber creído en sus lágrimas falsas. La casa del centro del pueblo es tuya. Los ahorros son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo, porque tú fuiste la única que realmente me amó sin esperar nada a cambio. Tu abuela dejó instrucciones muy específicas, continuó Norma. Si Gabriela intentaba reclamar algo de la herencia, yo debía entregarte estos documentos y contarte toda la verdad. Gabriela sabía de la herencia. Claro que sabía. Por eso vino tantas veces. Por eso se aseguró de que tú no hablaras con tu abuela. Quería que Juana muriera sin haberte dicho nada, para poder reclamar la herencia como la única familia cercana. Sentí una rabia que no había sentido nunca. No era solo por la humillación de la boda. Era por años de mentiras, de manipulación, de haber sido apartada de mi propia abuela cuando más la necesitaba. Hay algo más, dijo Norma, y sacó la última cosa de la caja. Era un teléfono viejo, el teléfono de mi abuela. Tu abuela me pidió que te mostrara esto. Encendió el teléfono y me mostró la lista de llamadas. Había docenas de llamadas a mi número, todas sin responder. Fechas que recordaba perfectamente. Días en que yo había esperado noticias de mi abuela, días en que había pensado que ella ya no quería saber nada de mí. Gabriela contestaba y le decía que estabas ocupada, explicó Norma. Que no querías hablar. Tu abuela murió pensando que tú la habías abandonado, Teresa. Murió creyendo que no te importaba. No pude contener más las lágrimas. Lloré por mi abuela, por los años perdidos, por todas las conversaciones que nunca tuvimos. Lloré por la manipulación de mi propia hija, por haber sido tan ciega durante tantos años. ¿Dónde está la casa?, pregunté cuando pude hablar de nuevo. A 3 cuadras de aquí. La llave dorada que encontraste es la llave de la entrada principal. Tu abuela la guardó para ti durante todos estos años. Caminé hacia la casa de mi abuela con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Norma me había dado todas las escrituras, todos los documentos que probaban que la propiedad era mía. Pero más que eso, me había dado la verdad que había estado buscando sin saberlo. La casa estaba en la calle principal del pueblo, justo como la recordaba de mi infancia. 2 pisos, balcones de hierro forjado, una puerta de madera maciza pintada de verde oscuro. Había sido la casa más elegante del pueblo en su época, y aunque ahora se veía un poco descuidada, conservaba toda su dignidad. Saqué la llave dorada y la inserté en la cerradura. El sonido del metal girando me transportó inmediatamente a cuando era niña y venía a visitar a mi abuela los fines de semana. Empujé la puerta y entré. El aire olía a cerrado, a tiempo detenido. Pero también olía a mi abuela. A las flores secas que siempre tenía en jarrones, a la cera que usaba para los muebles, a ese perfume suave que había sido parte de ella. Caminé por la sala, tocando los muebles, las fotografías, los objetos que habían estado esperándome durante 5 años. En la mesa del comedor encontré otra carta con mi nombre. Esta vez, la letra era más firme, como si la hubiera escrito antes de enfermarse. Teresa, si estás leyendo esta carta en esta casa, significa que finalmente supiste la verdad sobre Gabriela. Sé que debe dolerte mucho, mi niña. Sé que debe ser difícil aceptar que tu propia hija te mintió durante tanto tiempo. Pero quiero que sepas que no fue tu culpa. Tú fuiste una madre maravillosa. Demasiado buena, tal vez. Demasiado generosa. Esta casa es tuya, como debió ser desde el principio. Pero más que la casa, quiero darte algo más valioso, la certeza de que fuiste amada. Yo te amé desde el día que naciste hasta el día que morí. Y aunque Gabriela me impidió hablar contigo al final, nunca dejé de pensar en ti, de esperar que algún día vinieras a buscarme. Usa esta casa, Teresa. Haz algo hermoso con ella. Haz algo que te haga feliz. Y no permitas que Gabriela te quite más años de tu vida. Ya perdimos demasiado tiempo por sus mentiras. Subí las escaleras hacia el 2º piso. El dormitorio de mi abuela estaba exactamente como lo recordaba. La cama con el edredón de flores, el tocador con sus frascos de perfume, la silla donde se sentaba a tejer por las tardes. Y en la pared, docenas de fotografías mías.
De cuando era niña, de mi graduación, de mi boda, de cuando nació Gabriela. Todas las fotos que yo le había enviado a través de los años. Pero lo que más me impactó fue encontrar un álbum entero dedicado a mí. Páginas y páginas de recortes de periódicos donde aparecía mi nombre por algún logro en el trabajo, fotografías que ni siquiera sabía que tenía, cartas que yo le había escrito cuando era joven. Mi abuela había guardado cada pedazo de mi vida, cada momento importante, cada recuerdo. Y yo había creído que se había olvidado de mí. Bajé de nuevo a la sala y llamé a Norma. ¿Podrías venir un momento? Necesito preguntarte algo. Norma llegó en 5 minutos, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Cuántas veces vino Gabriela a ver a mi abuela?, le pregunté. Muchas veces, especialmente durante el último año. Siempre decía que venía a cuidarla, a asegurarse de que estuviera bien. Pero tu abuela me contó que en realidad venía a preguntarle sobre propiedades, sobre dinero, sobre lo que pensaba hacer con sus cosas. Mi abuela sospechaba algo. Hacia el final, sí. Me dijo que Gabriela hacía preguntas muy específicas sobre la herencia, pero que cuando ella mencionaba tu nombre, Gabriela siempre tenía una excusa para explicar por qué no podías venir o por qué no querías hablar del tema. ¿Qué tipo de excusas? Que estabas muy estresada con el trabajo, que tenías problemas económicos y no querías que tu abuela se preocupara, que preferías que ella disfrutara de sus cosas sin pensar en herencias. Siempre sonaba muy convincente, muy preocupada por ti. Me senté en el sofá de mi abuela, el mismo donde me había sentado miles de veces cuando era niña. Y mi abuela le creyó. Al principio, sí. Gabriela lloraba mucho, decía que estaba muy preocupada por ti, que no quería que te sintieras presionada. Pero después, tu abuela empezó a notar cosas extrañas. ¿Qué cosas? Que cuando llamaba a tu casa, Gabriela siempre contestaba y tú nunca estabas disponible. Que cuando preguntaba por fechas específicas para visitarte, Gabriela siempre decía que eran fechas complicadas. Que cuando tu abuela sugería que tal vez era mejor que hablaran directamente, Gabriela se ponía muy nerviosa. ¿Por qué no me buscó de otra manera? Lo intentó. Hijita. Vino a la ciudad varias veces, pero Gabriela siempre la interceptaba. Le decía que había llegado en mal momento, que estabas enferma, que era mejor que regresara otro día. Tu abuela ya estaba muy mayor, Teresa. Ya no tenía las fuerzas para insistir. Sentí una rabia que me quemaba por dentro. No era solo por la herencia. Era por todos los momentos que había perdido con mi abuela. Por todas las veces que había esperado su llamada sin saber que ella también estaba esperando la mía. Por su funeral, al que había llegado sintiéndome culpable por no haber estado más presente en sus últimos días. Hay algo más que debes saber, dijo Norma, y su voz se volvió más seria. Gabriela no era la única que venía a ver a tu abuela. También venía Hugo, el abogado de la familia. ¿Hugo? ¿El que maneja los asuntos legales de Gabriela? Él mismo. Venía con Gabriela algunas veces, y otras veces venía solo. Siempre con papeles, siempre hablando de temas legales que tu abuela no entendía muy bien. ¿Qué tipo de papeles? Tu abuela me dijo que Hugo le había hecho firmar algunos documentos, diciéndole que eran para proteger la herencia hasta que tú estuvieras lista para recibirla. Pero ahora que lo pienso, esos documentos podrían haber sido otra cosa. ¿Dónde están esos documentos? Tu abuela los guardó en la caja fuerte que está en su dormitorio, detrás del cuadro de las flores. La combinación es tu fecha de nacimiento. Subí corriendo las escaleras y busqué el cuadro. Efectivamente, había una caja fuerte pequeña empotrada en la pared. Marqué mi fecha de nacimiento, 15 de marzo de 1952. La caja se abrió con un clic suave. Dentro había varios documentos legales. Los leí uno por uno, y con cada página que pasaba, mi sangre se helaba más. Gabriela y Hugo habían preparado un plan para quedarse con la herencia de mi abuela. Habían hecho que ella firmara documentos que transferían temporalmente la propiedad a un fideicomiso, con Gabriela como administradora, hasta que yo estuviera preparada para recibir la herencia. Pero el documento más impactante era el último. Un testamento falso, fechado apenas una semana antes de la muerte de mi abuela, donde supuestamente ella cambiaba de opinión y le dejaba todo a Gabriela, porque yo había demostrado no tener interés en mantener contacto con la familia. Mi abuela había descubierto este documento falso.
Había escrito una nota al margen. Esto no es mi firma. Esto no es mi voluntad. Todo es para Teresa. Siempre fue para Teresa. Llamé a Norma de nuevo. Tú sabías que habían falsificado la firma de mi abuela. Tu abuela me lo dijo justo antes de morir. Estaba muy angustiada. Me dijo que Gabriela y Hugo habían tratado de engañarla, pero que ella había alcanzado a esconder los documentos reales. Me pidió que si algún día venías preguntando, te mostrara todo. Gabriela sabe que los documentos reales están aquí. No creo. Ella debe pensar que su plan funcionó, que el testamento falso es lo único que existe. Ahora entendía todo. La boda había sido solo el final de un plan que había durado años. Gabriela no solo me había apartado de mi abuela, sino que había intentado robarme mi herencia. Y probablemente había pagado esa boda lujosa con dinero que creía que pronto sería suyo. Era hora de que supiera la verdad. Regresé a la ciudad con todos los documentos que probaban la verdad. Durante el viaje, mi mente trabajaba a toda velocidad, planificando lo que tenía que hacer. No sería suficiente con simplemente confrontar a Gabriela. Necesitaba que toda la familia supiera exactamente lo que había hecho. Necesitaba que Hugo, el abogado cómplice, también pagara por su traición. Llamé a Beatriz, mi nuera, desde el camino. A pesar de todo lo que había pasado en la boda, ella había sido la única que no se había reído cuando Gabriela me humilló. Solo había desviado la mirada, como si sintiera vergüenza. Beatriz, necesito que me hagas un favor, le dije cuando contestó el teléfono. Teresa, sobre lo de la boda, yo no sabía qué. Lo sé, hijita. Pero ahora necesito tu ayuda. Necesito que organices una reunión familiar. Diles a todos que es urgente, que tiene que ver con una herencia inesperada. Que vengan todos, Gabriela, su esposo, los primos, todos los que estuvieron en esa boda riéndose de mí. ¿Una herencia? ¿Qué herencia? Solo diles que es algo importante que acaba de aparecer. Y asegúrate de que Hugo, el abogado, también esté ahí. Es muy importante que él esté presente. ¿Dónde quieres que sea la reunión? En la casa de Gabriela. En su sala. Quiero que sea ahí, donde siempre me han hecho sentir como una visitante incómoda. Beatriz dudó un momento. Teresa, Gabriela está muy molesta contigo por lo de los cheques. No sé si va a querer verte. Dile que tengo algo que pertenece a la familia. Algo que puede cambiar la situación económica de todos. Eso la va a convencer. Y es verdad. Es más verdad de lo que ella se imagina. Esa noche, Beatriz me llamó de vuelta. Ya está organizado. Mañana a las 6 de la tarde. Van a estar todos. Gabriela está muy curiosa por saber de qué se trata la herencia. Perfecto. Y Beatriz, gracias. Teresa, ¿estás bien? Suenas diferente. Estoy mejor de lo que he estado en años. Al día siguiente, me preparé cuidadosamente. Me puse mi mejor vestido, el gris perla que siempre me había hecho sentir elegante. Me arreglé el cabello, me maquillé ligeramente. Quería verme digna, fuerte, no como la mujer humillada que había salido de esa boda. Llegué a la casa de Gabriela exactamente a las 6. Mi corazón latía fuerte, pero no de nervios. De anticipación. Después de tantos años de ser la madre sumisa, la que siempre cedía, la que siempre pagaba sin preguntar, finalmente iba a tener mi momento de verdad. Beatriz me abrió la puerta. Todos están en la sala, me dijo en voz baja. Gabriela ha estado muy ansiosa toda la tarde. Entré a la sala y vi a toda la familia reunida. Gabriela estaba sentada en el centro, como una reina esperando buenas noticias. Su esposo Alonso estaba a su lado, con esa expresión de superioridad que siempre tenía cuando me veía. Los primos Jorge y Pablo estaban en el sofá, hablando en voz baja. Y en una esquina, tratando de pasar desapercibido, estaba Hugo, el abogado. Mamá, dijo Gabriela cuando me vio entrar, y su voz sonaba forzadamente dulce. Beatriz nos dijo que tienes noticias sobre una herencia. ¿De qué se trata? Hola, familia, dije, y caminé hasta el centro de la sala. Gracias por venir. Sé que todos están curiosos por saber de qué se trata esta reunión. Sí, la verdad es que nos sorprendió mucho, dijo Jorge. Especialmente después de
Bueno, después de lo que pasó en la boda. Ah, sí, la boda, dije, y sonreí ligeramente. La boda donde se les olvidó hacer un lugar para mí en la mesa principal. La boda que yo pagué completamente y donde fui tratada como una intrusa. Mamá, ya hablamos de eso, dijo Gabriela rápidamente. Fue un error de organización. No fue intencional. No fue intencional, repetí. Interesante. Porque he descubierto muchas cosas que tampoco fueron intencionales, aparentemente. Saqué los documentos de mi bolso y los puse sobre la mesa de centro. Todos se inclinaron hacia adelante, tratando de ver qué eran. Hugo, dije, mirando directamente al abogado. ¿Reconoces estos documentos? Hugo se puso pálido. Yo, no estoy seguro de qué. Son los documentos que le hiciste firmar a mi abuela antes de morir. Los documentos donde supuestamente ella transfería su herencia a un fideicomiso controlado por Gabriela. El silencio en la sala era absoluto. Gabriela me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Qué herencia?, preguntó Alonso. La abuela Juana tenía propiedades. Oh, sí, dije. Tenía una casa hermosa en el centro del pueblo, ahorros considerables, y terrenos. Todo destinado para mí desde siempre. Pero aparentemente, Gabriela decidió que yo no debía saber nada al respecto. Mamá, yo no sé de qué estás hablando, dijo Gabriela, pero su voz temblaba. No sabes. Saqué las hojas del teléfono que Norma había imprimido para mí. Estas son las llamadas que mi abuela hizo a mi número durante el último año de su vida. Docenas de llamadas que nunca llegaron a mí porque tú las interceptabas. Eso es ridículo. Yo nunca. Tengo testigos, Gabriela. Tengo a Norma, la vecina de mi abuela, que vio cómo llegabas constantemente a convencer a una anciana enferma de que su propia nieta no quería saber nada de ella. Jorge y Pablo se miraron entre ellos, confundidos. ¿Es verdad eso, Gabriela?, preguntó Jorge. Por supuesto que no es verdad. Mamá está inventando cosas porque está molesta por lo de la boda. Inventando. Saqué la carta que había encontrado en la casa. Esta es una carta que mi abuela escribió con su puño y letra, explicando exactamente lo que tú hiciste. ¿Quieres que la lea en voz alta? No, dijo Gabriela rápidamente. No es necesario. Creo que sí es necesario. Comencé a leer. Teresa, Gabriela vino muchas veces a decirme que tú no querías saber nada de herencias, que estabas muy ocupada para visitarme, que preferías que no te molestara con estos temas. Eso no es verdad, gritó Gabriela, levantándose de su asiento. Yo solo estaba protegiendo a mamá. Ella estaba estresada, no tenía tiempo para estar con su abuela moribunda, terminé la frase. Qué considerada de tu parte decidir por mí. Gabriela, dijo Pablo, con voz seria. Es verdad que la abuela Juana tenía propiedades y tú no le dijiste a tu mamá. Es más que eso, continué. No solo me ocultó la herencia, también planeó robarla. Saqué el documento más impactante, el testamento falsificado. Este es un testamento falso que Hugo preparó, donde supuestamente mi abuela cambiaba de opinión y le dejaba todo a Gabriela. Hugo se levantó bruscamente. Yo no voy a quedarme aquí a escuchar acusaciones infundadas. Infundadas. Le mostré la nota que mi abuela había escrito al margen del documento. Mi abuela descubrió el fraude antes de morir. Escribió esto. Esta no es mi firma. Esta no es mi voluntad. Todo es para Teresa. Dios mío, susurró Beatriz. Gabriela, ¿qué hiciste? Yo no hice nada malo, gritó Gabriela. Mamá nunca se preocupó por la abuela. Nunca la visitaba. Yo fui la que estuvo ahí. Estuviste ahí manipulándola, dije con voz firme. Estuviste ahí llenándole la cabeza de mentiras sobre mí. Estuviste ahí planeando cómo robarme mi herencia. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Alonso, siempre pragmático. La casa vale aproximadamente 200,000 pesos. Los ahorros son otros 50,000. Y los terrenos, bueno, están en una zona que se está desarrollando mucho. Podrían valer mucho más en unos años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos miraban a Gabriela como si la vieran por primera vez.
Pero hay algo más, continué. Algo que hace que todo esto sea aún más patético. Saqué los papeles del banco que mostraban los cheques cancelados de la boda. ¿Saben con qué dinero Gabriela pensaba pagar esta boda tan lujosa? Con el dinero de la herencia que pensaba robarme. Por eso se atrevió a humillarme de esa manera. Porque creía que pronto tendría suficiente dinero para no necesitarme nunca más. Gabriela se desplomó en el sofá como si le hubieran quitado toda la fuerza. Su rostro había pasado del rojo de la indignación al blanco del terror. Alonso la miraba con una expresión que nunca le había visto. Desprecio puro. ¿Es verdad eso, Gabriela?, preguntó Alonso con voz helada. ¿Planeaste la boda contando con dinero que no era tuyo? Yo pensé que... Gabriela tartamudeaba, buscando las palabras. Pensé que la abuela había muerto sin dejar testamento claro, y que como familia, nosotros... Como familia, repetí. Como familia. ¿Mientras me apartabas de mi propia abuela? ¿Mientras le mentías a una anciana enferma sobre su propia nieta? Jorge se levantó y caminó hacia Hugo, que seguía tratando de escabullirse hacia la puerta. Tú, abogado, ¿sabías que el testamento era falso? Hugo se detuvo. Yo actué según las instrucciones de mi clienta. Gabriela me aseguró que... Que nada, gritó Pablo. Falsificaste la firma de una anciana. Eso es un delito. No falsifiqué nada, dijo Hugo, pero su voz temblaba. Gabriela me dijo que su madre había expresado verbalmente el deseo de... Hugo, lo interrumpí con voz glacial. Tengo la firma real de mi abuela en docenas de documentos. Y tengo peritos caligráficos que pueden demostrar que la firma en tu testamento falso no coincide. ¿Realmente quieres seguir mintiendo? Hugo miró hacia Gabriela, esperando que ella dijera algo en su defensa, pero mi hija estaba hundida en el sofá, llorando silenciosamente. Además, continué, tengo algo más que creo que les va a interesar a todos. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era la voz de Norma, la vecina de mi abuela, relatando todo lo que había presenciado durante los últimos años. Gabriela venía muy seguido, decía la voz de Norma desde el teléfono. Siempre preguntando por las propiedades, por el dinero, por lo que Juana pensaba hacer con sus cosas. Y cuando Juana mencionaba a Teresa, Gabriela siempre tenía una excusa para explicar por qué Teresa no podía venir o no quería hablar del tema. Y luego está esto, agregué, sacando otra grabación. Esto es Hugo hablando con Gabriela hace 6 meses, cuando creían que nadie los escuchaba. La voz de Hugo se escuchó claramente. Si tu madre nunca se entera de la herencia, el plan funciona perfecto. El testamento que preparé es suficientemente convincente. Solo tenemos que asegurarnos de que ella no tenga contacto con tu abuela hasta que sea demasiado tarde. Y la voz de Gabriela respondiendo, no te preocupes. Mamá está tan ocupada con el trabajo que ni siquiera pregunta por la abuela. Y si pregunta, yo le digo que está bien, que no quiere visitas. El silencio en la sala era sepulcral. Beatriz tenía las manos cubriendo su boca, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Jorge y Pablo miraban a Gabriela con una mezcla de shock y disgusto. Dios mío, Gabriela, susurró Beatriz. ¿Cómo pudiste hacer eso? Ustedes no entienden, explotó Gabriela finalmente. Mamá tiene dinero. Tiene su trabajo, su casa, sus ahorros. Yo necesitaba ese dinero más que ella. Tengo hijos que mantener, una vida que sostener. ¿Hijos? Dije, y mi voz era tan fría que hasta yo me sorprendí. ¿Los hijos para los que yo pagué escuelas privadas? ¿Los hijos para los que yo compré ropa, juguetes, libros? ¿Los hijos a los que yo les di dinero para sus cumpleaños, para sus navidades, para cada capricho que tuvieran? Eso es diferente. No, Gabriela, no es diferente. Es exactamente lo mismo. Tú siempre has vivido de mi dinero, de mi generosidad, de mi amor incondicional. Y cuando tuviste la oportunidad de robarme más, la tomaste sin dudar. Alonso se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a todos. Esto es un desastre, murmuró. Un completo desastre. Papá, dijo una voz desde la puerta. Era Lázaro, el hijo mayor de Gabriela, que había llegado sin que nadie lo notara. ¿Qué está pasando aquí? Lázaro tenía 25 años y siempre había sido mi nieto favorito.
Era inteligente, trabajador, y a diferencia de su madre, tenía principios sólidos. Lázaro, dije, y mi voz se suavizó al verlo. Tu madre y yo estábamos teniendo una conversación familiar. Escuché gritos desde afuera, dijo Lázaro, mirando a su madre con preocupación. Mamá, ¿estás bien? Lázaro, dijo Gabriela, limpiándose las lágrimas. Dile a tu abuela que yo solo quería protegerla. Dile que yo nunca quise lastimarla. Lázaro me miró, confundido. ¿Abuela? ¿De qué están hablando? Le expliqué todo a Lázaro en 5 minutos. Le mostré los documentos, le hice escuchar las grabaciones, le conté sobre la herencia robada y sobre cómo su madre me había apartado de mi propia abuela durante sus últimos años de vida. Lázaro escuchó todo en silencio, con una expresión que pasó de la confusión al horror y finalmente a la vergüenza. Mamá, dijo cuando terminé, y su voz sonaba rota. ¿Es verdad todo esto? Gabriela no pudo mirarlo a los ojos. Lázaro, las cosas no son tan simples como... ¿Es verdad o no?, gritó Lázaro. ¿Le robaste la herencia a la abuela? ¿La apartaste de su propia abuela cuando estaba muriendo? Yo no le robé nada. Yo solo. ¿Sí o no, mamá? Gabriela rompió a llorar de nuevo. Sí, susurró. Pero tenía mis razones. Tenía. No hay razones, dijo Lázaro, y caminó hacia mí. Abuela, perdóname. Perdóname por lo que hizo mi madre. Perdóname por no haber sabido nada de esto. Lázaro, tú no tienes nada que ver con esto, le dije, y le tomé las manos. Tú siempre has sido un nieto maravilloso. Pero yo vivo en esta casa, dijo Lázaro. Yo comí en esa boda que tú pagaste. Yo me reí cuando mamá dijo que se habían olvidado de ti. Yo soy parte de esto. No, mi amor. Tú no sabías nada. Pero debía haberlo sabido. Debía haber preguntado por qué la bisabuela Juana nunca venía a visitarnos. Debía haber notado que tú nunca hablabas con ella. Hugo aprovechó la distracción emocional para acercarse de nuevo a la puerta. Creo que es mejor que me vaya. Esto es un asunto familiar y yo. Tú no vas a ningún lado, dijo Jorge, bloqueándole el paso. Vamos a llamar a la policía. Falsificación de documentos es un delito grave. Esperen, dije. Antes de llamar a la policía, hay algo más que quiero decir. Todos me miraron expectantes. Gabriela, dije, mirándola directamente. Durante 30 años fui tu madre. Te di todo lo que tenía. Te apoyé en cada decisión, te rescaté de cada problema, te amé incondicionalmente. Y tú me pagaste con traición, con mentiras, con humillación. Mamá, yo. No he terminado, la interrumpí. Pero a pesar de todo esto, a pesar del dolor que me has causado, voy a darte una oportunidad. Una sola oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad?, preguntó Alonso. La oportunidad de hacer lo correcto. De confesar públicamente lo que hizo. De pedirme perdón de verdad, no porque la atraparon, sino porque genuinamente se arrepiente. Y de trabajar para reparar el daño que causó. ¿Y si no lo hace?, preguntó Pablo. Entonces Hugo y ella van a enfrentar cargos criminales por falsificación de documentos y fraude. Y yo voy a asegurarme de que todos sepan exactamente qué tipo de persona es mi hija. Gabriela me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si acepto? Si hago lo que me pides. Entonces encontraremos una manera de seguir adelante. No como antes, porque eso nunca volverá a ser posible. Pero tal vez podamos encontrar una nueva forma de ser familia. Gabriela me miró durante un largo momento, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Podía ver la batalla que se libraba en su interior, el orgullo contra la desesperación, la mentira contra la verdad, el miedo contra la posibilidad de redención. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, preguntó con voz temblorosa. Primero, dije, sacando un papel de mi bolso, vas a firmar una confesión completa de todo lo que hiciste. Cómo manipulaste a mi abuela, cómo me apartaste de ella, cómo planeaste robar mi herencia. ¿Una confesión escrita? Sí. Que Hugo también va a firmar, admitiendo su participación en el fraude. Hugo se puso pálido. Yo no voy a firmar nada que me incrimine. Entonces prefiere ir directo a la cárcel, dijo Jorge.
porque esas son sus dos opciones. Segundo, continué, vas a llamar a todos los que estuvieron en esa boda y les vas a explicar exactamente lo que pasó. Les vas a decir que yo pagué todo, que me humillaste deliberadamente y que te has dado cuenta del error que cometiste. Tengo que llamar a todos. A todos. Uno por uno. Y vas a pedirles disculpas en mi nombre por haberlos hecho cómplices de tu crueldad, aunque fuera sin saberlo. Alonso se acercó a Gabriela. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio después de todo esto? Gabriela lo miró con desesperación. Alonso, tú sabías que yo estaba manejando los asuntos de la abuela. Nunca preguntaste detalles, ¿por qué? Porque confié en ti, dijo Alonso con amargura. Porque asumí que eras honesta con tu propia madre. Tercero, continué, vas a trabajar para pagarme cada peso que gasté en esa boda. No quiero tu dinero como venganza. Lo quiero porque ese dinero representa años de mi trabajo, años de sacrificio que tú desperdiciaste en una celebración donde me trataste como basura. Mamá, esa es mucha plata. 60,000 pesos, dije firmemente. Los mismos 60,000 que cancelé cuando me di cuenta de que no merecía estar ahí. Vas a conseguir un trabajo y vas a pagarme 10,000 pesos cada mes hasta completar la suma. ¿Y si acepto todo eso?, preguntó Gabriela. Si firmo la confesión, llamo a toda la gente y trabajo para pagarte. Entonces no presentaré cargos criminales. Pero Hugo sí va a enfrentar las consecuencias legales de sus actos, porque él es un profesional que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso no es justo, gritó Hugo. Yo solo seguí instrucciones. Tú falsificaste la firma de una anciana moribunda, le dije con desprecio. No hay instrucciones que justifiquen eso. Lázaro se acercó a su madre. Mamá, acepta. Acepta ahora antes de que sea demasiado tarde. Pero Lázaro, el dinero. ¿Cómo voy a conseguir tanto dinero? Trabajando, dijo Lázaro con firmeza. Como hace todo el mundo. Como ha hecho la abuela toda su vida para mantenernos a nosotros. Beatriz, que había estado callada durante toda la confrontación, finalmente habló. Gabriela, yo puedo ayudarte a conseguir trabajo. Conozco gente que está buscando empleados. Pero tienes que aceptar las condiciones de Teresa. ¿Tú me ayudarías después de lo que hice?, preguntó Gabriela, sorprendida. No te ayudaría por ti, dijo Beatriz. Te ayudaría por Lázaro, por los niños, por Teresa. Porque una familia rota no le sirve a nadie. Gabriela miró a su alrededor, viendo las caras de decepción y disgusto de todos los presentes. Vio a su esposo alejándose de ella, vio a su hijo mayor mirándola con vergüenza, vio a sus primos negando con la cabeza. Está bien, susurró finalmente. Acepto. Acepto todas tus condiciones. ¿Estás segura?, le pregunté. Porque no va a haber vuelta atrás. Si firmas esa confesión y luego no cumples con el resto, voy directo a la policía. Estoy segura. Saqué la confesión que había preparado esa mañana, esperando este momento. Se la entregué junto con una pluma. Lee cada palabra antes de firmar, le dije. Asegúrate de que entiendes exactamente lo que estás admitiendo. Gabriela leyó el documento en silencio. Era un texto detallado que explicaba cómo había manipulado a mi abuela, cómo había interceptado las llamadas telefónicas, cómo había mentido sobre mi supuesta falta de interés en la herencia, y cómo había conspirado con Hugo para falsificar un testamento. Esto me hace ver muy mal, dijo Gabriela después de leer. Te hace ver exactamente como eres, le respondí. La pregunta es si estás dispuesta a firmar y empezar a cambiar, o si prefieres que un juez lea una versión mucho peor en un tribunal. Gabriela firmó el documento con mano temblorosa. Ahora Hugo, dije, extendiéndole otra confesión al abogado. Yo no voy a firmar eso, dijo Hugo, retrocediendo. Entonces Jorge, llama a la policía, dije tranquilamente. Jorge sacó su teléfono. ¿Cuál es el número de emergencias? Esperen, gritó Hugo. Está bien, está bien. Voy a firmar. Hugo leyó su confesión y la firmó también, aunque se veía como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte. Perfecto, dije, guardando ambos documentos en mi bolso. Ahora viene la parte más difícil. Gabriela, vas a llamar a cada persona que estuvo en esa boda y les vas a explicar la verdad. Ahora mismo.
Ahora mismo. Empezando por tía Norma, la madrina. Quiero que toda la familia sepa exactamente lo que pasó. Gabriela sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de la madrina. ¿Tía Norma? Soy Gabriela. Sí, sobre la boda. No, no estoy bien. Necesito contarte algo muy importante. Durante la siguiente hora, Gabriela hizo llamada tras llamada. A cada persona le contó la misma historia, que yo había pagado toda la boda, que ella me había humillado deliberadamente, que se había dado cuenta del terrible error que había cometido y que me estaba pidiendo perdón públicamente. Las reacciones fueron variadas. Algunos se enojaron con Gabriela, otros expresaron su apoyo hacia mí, algunos simplemente no sabían qué decir. Pero todos entendieron el mensaje. Teresa había sido injustamente tratada y merecía respeto. Cuando Gabriela terminó de hacer todas las llamadas, estaba exhausta y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Ya está?, preguntó. Por ahora, sí, le dije. Mañana empiezas a buscar trabajo. Y cada mes, sin falta, me vas a dar 10,000 pesos hasta completar los 60,000 que gasté en tu boda. ¿Y después de eso? Después de que te pague todo y haya cumplido con todo lo que me pides. Después de eso, veremos si has aprendido realmente la lección. Veremos si has entendido lo que significa respetar a tu madre. Y tal vez, solo tal vez, podremos empezar a reconstruir algún tipo de relación. Pero nunca va a ser como antes. No, Gabriela, nunca va a ser como antes. Porque antes yo era una madre ciega que te daba todo sin cuestionar nada. Ahora soy una mujer que conoce tu verdadero carácter y que va a protegerse a sí misma. Lázaro se acercó a mí. Abuela, ¿puedo ir a visitarte? ¿Puedo conocer la casa de la bisabuela? Por supuesto, mi amor, le dije, abrazándolo. De hecho, estoy pensando en convertir esa casa en algo especial. Algo que honre la memoria de tu bisabuela y que ayude a otras personas. ¿Qué tipo de cosa? Un centro comunitario, tal vez. Un lugar donde las personas mayores puedan reunirse, donde los jóvenes puedan aprender oficios, donde las familias puedan sanar. Eso suena hermoso, abuela. Sí, dije, mirando por última vez a Gabriela, que seguía llorando en el sofá. Será mucho más hermoso de lo que todo esto ha sido. 3 meses después de esa confrontación familiar, mi vida había cambiado completamente. Me había mudado a la casa de mi abuela en el pueblo, y cada mañana despertaba con un propósito que no había sentido en años. La casa ya no olía a cerrado y abandono. Ahora olía a café recién hecho, a flores frescas, y a esa energía especial que viene cuando un lugar vuelve a tener vida. Había empezado a convertir la planta baja en un centro comunitario, tal como le había dicho a Lázaro. La sala grande se había transformado en un espacio donde las señoras del pueblo venían a tejer y conversar por las tardes. El comedor era ahora un aula donde jóvenes aprendían carpintería y costura. Y la cocina, esa cocina donde mi abuela había preparado tantas comidas deliciosas, se había convertido en el corazón de todo, donde preparábamos almuerzos comunitarios cada domingo. Teresa, me dijo Norma una tarde mientras tejíamos juntas, tu abuela estaría tan orgullosa de ver lo que has hecho con su casa. Espero que sí, respondí, mirando a mi alrededor. Espero que sepa que finalmente entendí lo que quería decirme con esa herencia. ¿Qué cosa? Que no se trataba solo de una casa o de dinero. Se trataba de encontrar mi lugar en el mundo. Mi verdadero lugar, no el lugar que otros decidían que yo debía ocupar. Lázaro venía a visitarme cada fin de semana. Había conseguido un trabajo en la ciudad, pero decía que los días que pasaba conmigo en el pueblo eran los únicos en que se sentía realmente en paz. Juntos habíamos arreglado el jardín, pintado las paredes y restaurado los muebles de mi abuela. Abuela, me dijo un sábado mientras barnizaba una mesa antigua, ¿cómo está mamá? Cumpliendo con lo que prometió, le respondí. Me ha pagado 3 mensualidades puntuales. Y según Beatriz, está trabajando en una oficina de contabilidad. ¿La has visto? No. Prefiero mantener distancia por ahora. Necesito tiempo para sanar. Lázaro. Necesito tiempo para descubrir quién soy cuando no estoy siendo la madre que siempre dice que sí a todo. ¿Y quién eres? Sonreí, pasando mi mano por la superficie lisa de la mesa recién barnizada. Soy alguien que tiene mucho que ofrecer. Soy alguien que puede crear cosas hermosas,
que puede ayudar a otras personas, que puede ser feliz por sí misma. El centro comunitario había empezado a atraer gente de pueblos vecinos. Venían señoras que habían perdido a sus esposos y se sentían solas, jóvenes que necesitaban aprender oficios, familias que buscaban un lugar donde sus niños pudieran jugar mientras ellos trabajaban en proyectos comunitarios. Una de las personas que más me había impactado era Juana, una mujer de 60 años que había llegado hace un mes. Su historia era similar a la mía, una hija que la había manipulado, que le había robado sus ahorros, que la había hecho sentir como una carga. Teresa, me dijo Juana una tarde mientras preparábamos pan para el almuerzo del domingo, ¿crees que nuestras hijas pueden cambiar realmente? No lo sé, le respondí honestamente. Pero sé que nosotras sí podemos cambiar. Podemos decidir que no vamos a permitir que nos traten mal nunca más. Podemos decidir que merecemos respeto y amor verdadero. Pero no extrañas a tu familia. Extraño la familia que creí que tenía, admití. Pero no extraño la dinámica donde yo daba todo y recibía humillaciones a cambio. Esa tarde, mientras estaba regando las flores del jardín, escuché un auto detenerse frente a la casa. Era un sonido que me había vuelto familiar porque constantemente llegaban visitantes al centro comunitario. Pero cuando me di vuelta, vi algo que no esperaba. Era Gabriela. Salió del auto lentamente, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Se veía diferente. Más delgada, con ropa más sencilla, sin el maquillaje elaborado que siempre usaba. Se veía humilde. Hola, mamá, dijo cuando se acercó lo suficiente. Gabriela, respondí, sin dejar de regar las flores. ¿Qué haces aquí? Vine a traerte el pago de este mes, dijo, sacando un sobre de su bolso. Y también vine a ver cómo estás. Puedes dejar el dinero en la mesa del portal, le dije. No necesitabas venir hasta acá para eso. Lo sé, pero quería venir. Quería ver lo que has hecho con la casa de la abuela. Por primera vez desde que había llegado, la miré directamente. Había algo diferente en sus ojos. No era la Gabriela arrogante y manipuladora de antes. Esta mujer parecía rota, pero no rota de una manera que buscara lástima, sino rota de una manera que había aceptado la realidad. ¿Cómo está el trabajo?, le pregunté. Difícil. No estoy acostumbrada a trabajar 8 horas diarias, 5 días a la semana. No estoy acostumbrada a que me digan qué hacer y cómo hacerlo. Pero es bueno. Es bueno ganarme mi propio dinero. Y Alonso se mudó a un apartamento. Dice que necesita tiempo para pensar si puede perdonarme o no. No lo culpo. Dejé la manguera y me senté en una de las sillas del portal. ¿Quieres sentarte? Gabriela se sentó en la silla de al lado, pero mantuvo distancia. Mamá, yo he estado yendo a terapia. ¿Terapia? Sí. Lázaro me dijo que era lo mínimo que podía hacer. Que necesitaba entender por qué hice lo que hice, por qué fui capaz de lastimarte de esa manera. ¿Y qué has descubierto? Gabriela se quedó callada por un momento, mirando el jardín que Lázaro y yo habíamos restaurado. Que siempre te vi como un recurso infinito en lugar de verte como una persona. Que asumí que estarías ahí para siempre, sin importar cómo te tratara. Que confundí tu amor incondicional con debilidad. ¿Y ahora? Ahora entiendo que perdí a la mejor persona que tenía en mi vida por pura codicia y arrogancia. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. Podía escuchar las voces de las mujeres que estaban tejiendo adentro, las risas de los niños que jugaban en el patio trasero, el sonido del martillo de uno de los jóvenes que estaba aprendiendo carpintería. ¿Qué es todo este ruido?, preguntó Gabriela. Es mi nueva vida, le respondí. Es el centro comunitario que estoy creando con la herencia de tu abuela. Es un lugar donde las personas vienen a sanar, a aprender, a sentirse útiles. Puedo ver. La llevé por toda la casa, mostrándole cada espacio transformado. Le presenté a Juana, a las otras señoras, a los jóvenes que estaban aprendiendo oficios. Le expliqué cada proyecto, cada plan futuro, cada sueño que había empezado a realizar. Esto es increíble, mamá, dijo cuando terminamos el recorrido. Es como si hubieras encontrado tu verdadera vocación. La encontré cuando dejé de enfocarme en ser la madre perfecta y empecé a enfocarme en ser Teresa. Hay
¿Hay alguna posibilidad de que yo pueda ser parte de esto algún día? ¿Qué quieres decir? No sé. Ayudar de alguna manera. Contribuir en lugar de solo tomar. Demostrar que puedo ser una hija de la que puedas sentirte orgullosa. Gabriela, le dije, tomando sus manos por primera vez en meses, esa posibilidad siempre ha existido. Pero tiene que ser real. Tiene que venir de un lugar auténtico, no de culpa o de miedo a las consecuencias. ¿Cómo puedo demostrarte que es real? Termina de pagarme lo que me debes. Sigue trabajando en ti misma con la terapia. Aprende a valorar a las personas por lo que son, no por lo que pueden darte. Y tal vez, en unos años, podamos empezar a construir algo nuevo. Pero nunca volveremos a ser como antes. No, Gabriela. Nunca volveremos a ser como antes. Porque antes era una relación tóxica donde yo daba todo y tú tomabas todo. Si vamos a tener una relación en el futuro, va a ser entre dos adultas que se respetan mutuamente. Gabriela asintió, y por primera vez, vi humildad real en sus ojos. Entiendo. Y acepto esos términos. Bien. Entonces sigue trabajando en ti misma. Y quizás, algún día, puedas venir aquí no como la hija que necesita algo de mí, sino como la mujer que quiere contribuir a algo hermoso. 2 años habían pasado desde aquella conversación en el portal de mi casa. 2 años en los que mi vida había florecido de maneras que nunca imaginé posibles. El centro comunitario se había convertido en el corazón del pueblo y de varios pueblos vecinos. Teníamos talleres de carpintería, costura, panadería, jardinería. Habíamos creado una biblioteca comunitaria, un comedor para personas mayores, y hasta un pequeño teatro donde los jóvenes presentaban obras cada mes. Yo había encontrado mi verdadero yo en esos espacios llenos de vida. Ya no era Teresa, la madre que siempre decía que sí. Era Teresa, la líder comunitaria, la mujer que había creado algo hermoso de las cenizas de su dolor. Gabriela había cumplido religiosamente con todos sus pagos. Cada mes, sin falta, llegaba el sobre con los 10,000 pesos. A veces venía personalmente a entregarlos, otras veces los enviaba con Lázaro. Cuando venía, siempre se quedaba unas horas, ayudando en lo que podía, observando, aprendiendo. Nunca pedía nada. Nunca trataba de recuperar su lugar de antes. Simplemente estaba ahí, disponible, diferente. Abuela, me dijo Lázaro una tarde mientras pintábamos las paredes del nuevo salón de clases, creo que mamá realmente ha cambiado. ¿Tú crees? Le pregunté, sin dejar de pintar. Sí. Ha estado viviendo sola durante estos 2 años. Trabaja, va a terapia, y en las noches estudia contabilidad para mejorar en su trabajo. No es la misma persona que humilló en esa boda. El cambio real toma tiempo, Lázaro. Y tiene que ser probado, no solo durante los momentos fáciles, sino durante los momentos difíciles. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es fácil comportarse bien cuando has perdido todo y estás tratando de recuperarlo. La verdadera prueba es cómo te comportas cuando ya no necesitas nada de la otra persona. Esa tarde, mientras cerraba el centro comunitario, vi un auto conocido acercándose. Era Gabriela, pero esta vez no venía sola. Venía acompañada de una mujer mayor que no reconocí. Hola, mamá, me saludó Gabriela cuando salió del auto. Te presento a Elena. Es mi supervisora en el trabajo. Elena era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris y una sonrisa cálida. Mucho gusto, Teresa. Gabriela me ha hablado mucho de usted y de este lugar maravilloso que ha creado. Mucho gusto, Elena. ¿A qué debo el honor de su visita? Bueno, dijo Elena, mirando hacia Gabriela. He venido por una propuesta que Gabriela quiere hacerle. ¿Una propuesta? Gabriela respiró profundo antes de hablar. Mamá, he estado ahorrando dinero durante estos 2 años. Además de los pagos que te hago, he estado guardando todo lo que puedo. Y quiero hacer algo con esos ahorros. ¿Qué quieres hacer? Quiero donar ese dinero al centro comunitario. Quiero ayudar a expandir los talleres, a comprar más equipos, a crear más programas. Me quedé callada, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Cuánto dinero estamos hablando? 30,000 pesos, dijo Gabriela. Sé que no es mucho comparado con todo lo que tú has invertido aquí, pero es todo lo que tengo. ¿Y por qué quieres hacer esto?
Porque he visto lo que has creado aquí, mamá. He visto cómo has ayudado a tantas personas, cómo has dado esperanza a familias que estaban rotas como la nuestra. Y quiero ser parte de algo bueno por primera vez en mi vida. Elena se acercó a mí. Teresa, he trabajado con Gabriela durante 2 años. Al principio era difícil, no voy a mentirle. Era arrogante, esperaba privilegios especiales, se quejaba constantemente. Pero poco a poco ha cambiado. Ahora es una de mis empleadas más confiables y trabajadoras. ¿Y esta donación no afecta su situación económica? Le pregunté a Gabriela. Afecta mis ahorros, pero no mi capacidad de vivir. Tengo mi trabajo, tengo mi apartamento pequeño pero cómodo, tengo lo que necesito. Este dinero extra lo quiero usar para algo que realmente importe. Gabriela, le dije, sentándome en una de las bancas del jardín, ¿por qué es importante para ti hacer esto? Porque durante toda mi vida he tomado de ti y nunca he dado nada a cambio. Porque he visto el dolor que te causé y quiero hacer algo para sanarlo. ¿Y por qué? Porque he encontrado paz aquí, en este lugar que tú creaste. Paz. Sí. Cuando vengo aquí y veo a todas estas personas trabajando juntas, aprendiendo, ayudándose unas a otras, siento que entiendo por primera vez lo que significa la verdadera riqueza. No es el dinero, no son las cosas materiales. Es esto, las conexiones humanas, el propósito, el saber que estás contribuyendo a algo más grande que tú misma. Elena asintió. Gabriela me ha contado todo lo que pasó entre ustedes. Y aunque no puedo excusar lo que hizo, puedo testificar que la mujer que conozco ahora es muy diferente de la persona que me describió. ¿En qué sentido? La Gabriela que conozco ahora llega temprano al trabajo, se queda tarde cuando es necesario, ayuda a sus compañeros sin que se lo pidan, y nunca habla mal de nadie. Ha aprendido a trabajar en equipo, a ser humilde, a valorar las oportunidades que tiene. Miré a mi hija, tratando de ver más allá de las palabras, tratando de entender si este cambio era real o era otra manipulación sofisticada. Gabriela, le dije finalmente, si acepto tu donación, no significa que automáticamente volvemos a tener la relación de antes. Lo entiendo. Y no significa que confío completamente en ti todavía. Lo entiendo también. Entonces, ¿por qué quieres hacerlo? Porque es lo correcto. Porque quiero demostrar, aunque sea con acciones pequeñas, que he aprendido el valor de dar sin esperar nada a cambio. Como tú hiciste durante tantos años conmigo. ¿Y qué esperas que pase después de esto? Nada, dijo Gabriela, y su voz sonaba sincera. No espero que me perdones inmediatamente. No espero que volvamos a ser como antes. Solo espero poder seguir siendo parte de tu vida de alguna manera pequeña, de alguna manera que no te cause dolor. Elena se acercó y puso su mano en mi hombro. Teresa, no conozco toda la historia entre ustedes, pero sí sé que el perdón es un proceso. Y a veces, permitir que alguien contribuya a algo bueno es parte de ese proceso. Esa noche, después de que Gabriela y Elena se fueran, me quedé sentada en el jardín, pensando en todo lo que había escuchado. Juana, mi amiga del centro comunitario, se sentó a mi lado. ¿Vas a aceptar la donación?, me preguntó. No lo sé, le respondí. Parte de mí quiere aceptarla porque realmente podríamos hacer mucho bien con ese dinero. Pero otra parte de mí tiene miedo de que sea otra manipulación. ¿Qué te dice tu instinto? Mi instinto me dice que el cambio de Gabriela es real, pero mi experiencia me dice que debo ser cuidadosa. ¿Y qué pasa si aceptas la donación pero mantienes los límites que has establecido? ¿Qué quieres decir? Que puedes aceptar su contribución al centro comunitario sin aceptar automáticamente que todo está perdonado. Puedes permitir que haga algo bueno sin comprometer tu propia sanación. ¿Crees que eso es posible? Creo que tú has demostrado durante estos 2 años que eres capaz de tomar decisiones sabias y firmes. Confío en que harás lo correcto para ti. 3 días después, llamé a Gabriela. Acepto tu donación, le dije sin preámbulos. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primera, este dinero va directo al centro comunitario, con su propio registro contable separado. Segunda, tú no tendrás ningún control ni influencia sobre cómo se usa. Tercera, esto no cambia los límites que he establecido en nuestra relación. Acepto todas esas condiciones. Y hay una cuarta condición.
¿Cuál? Quiero que vengas a trabajar como voluntaria en el centro comunitario 2 sábados al mes. No como mi hija tratando de ganar mi perdón, sino como cualquier otro voluntario que quiere contribuir. De verdad. De verdad. Pero tienes que seguir las mismas reglas que todos los demás. Nada de privilegios especiales, nada de tratamiento diferente. Acepto, dijo Gabriela, y pude escuchar las lágrimas en su voz. Gracias, mamá. Gracias por darme esta oportunidad. No me las agradezcas todavía, le dije. Demuéstramelo con tus acciones. 5 años habían pasado desde aquella boda humillante que cambió mi vida para siempre. 5 años en los que había aprendido que a veces las peores traiciones pueden convertirse en las mejores liberaciones. Estaba sentada en el jardín de la casa de mi abuela, observando el atardecer pintarse de naranja y rosa sobre las montañas que rodeaban nuestro pequeño pueblo. El centro comunitario había crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Ahora teníamos 3 edificios. El original, donde funcionaban los talleres y la biblioteca, un segundo edificio que habíamos construido con donaciones de toda la región, donde teníamos el comedor comunitario y salones para eventos, y un tercero, más pequeño, que habíamos convertido en una residencia temporal para mujeres que, como yo, habían necesitado un lugar donde sanar después de relaciones familiares tóxicas. Abuela, me dijo Lázaro, acercándose con una taza de té en las manos. ¿Cómo te sientes? Completa, le respondí, tomando la taza y sintiendo el calor reconfortante entre mis dedos. Por primera vez en mi vida, me siento completamente en paz conmigo misma. Lázaro se había graduado de la universidad y había decidido mudarse al pueblo para trabajar conmigo en el centro comunitario. Se había convertido en mi mano derecha, coordinando los talleres para jóvenes y desarrollando programas educativos que atraían visitantes de toda la región. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó, sentándose en la silla de al lado. Por supuesto que lo sé. Es el aniversario de la muerte de mi abuela Juana. ¿Crees que ella estaría orgullosa de lo que has logrado? Miré hacia la casa que había sido suya, ahora llena de vida y propósito. Creo que estaría sorprendida. Nunca imaginé que esa herencia que me dejó no era solo una casa y dinero, sino una oportunidad de descubrir quién podía ser cuando dejara de definirme por lo que otros esperaban de mí. En ese momento, escuchamos el sonido de un auto acercándose. Era Gabriela, llegando para su turno de voluntariado como había hecho religiosamente durante los últimos 3 años. Pero esta vez venía acompañada de alguien. Hola, mamá, me saludó Gabriela cuando se acercó. Te presento a Carmen. Es una mujer que está pasando por una situación similar a la que yo pasé, y pensé que tal vez podríamos ayudarla. Carmen era una mujer de unos 40 años, con los ojos hinchados de llorar y esa expresión perdida que reconocía tan bien. Era la misma expresión que yo había tenido aquella noche después de la boda. Hola, Carmen, le dije con voz suave. ¿Quieres sentarte y contarnos qué está pasando? Carmen se sentó con nosotros y poco a poco nos contó su historia. Su hijo le había robado sus ahorros, la había convencido de firmar documentos que no entendía y finalmente la había echado de su propia casa. Era una historia dolorosamente familiar. No sé qué hacer, concluyó Carmen, secándose las lágrimas. No tengo dónde ir, no tengo dinero, y mi hijo dice que todo lo que pasó es mi culpa por ser tan ingenua. Carmen, le dije, tomando sus manos entre las mías, lo que te pasó no es tu culpa. Y tienes opciones, aunque ahora no puedas verlas. ¿Qué opciones? Bueno, para empezar, tenemos una residencia temporal aquí en el centro comunitario. Puedes quedarte ahí mientras decides qué quieres hacer con tu vida. También tenemos programas de capacitación laboral, asesoría legal gratuita y un grupo de apoyo para mujeres que han pasado por situaciones similares. ¿De verdad?, preguntó Carmen, con un destello de esperanza en los ojos. De verdad. Pero lo más importante que quiero que entiendas es esto. Tu vida no se acabó. Esta puede ser la oportunidad de descubrir quién eres cuando no estás siendo manipulada por alguien más. Gabriela escuchaba en silencio, pero pude ver en sus ojos que estaba recordando su propio proceso de transformación. Durante estos 3 años como voluntaria, había trabajado incansablemente, sin esperar reconocimiento especial, sin pedir privilegios. Había ayudado a decenas de mujeres como Carmen, y había encontrado en esa labor una forma de sanar su propia culpa. Carmen, dijo Gabriela suavemente, yo fui la hija que traicionó a su madre. Fui la que manipuló, la que robó,
la que humilló. Y puedo decirte que cuando finalmente acepté la responsabilidad de mis actos y empecé a trabajar para repararlos, encontré una paz que nunca había conocido. ¿Tu madre te perdonó?, preguntó Carmen. Gabriela me miró, esperando mi respuesta. Era una pregunta que habíamos evitado durante años, una conversación que sabíamos que eventualmente tendríamos que tener. El perdón, dije lentamente, no es un evento único, es un proceso. Y después de 5 años, puedo decir que he perdonado a Gabriela, pero no de la manera que ella esperaba al principio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carmen. Quiero decir que la he perdonado, pero nuestra relación nunca volvió a ser como antes. Y eso está bien. Ahora tenemos una relación nueva, basada en respeto mutuo y límites claros. Ella ya no es la hija que puede pedirme cualquier cosa, y yo ya no soy la madre que dice sí a todo. ¿Y eso funciona?, preguntó Carmen. Funciona mejor que antes, respondió Gabriela. Porque ahora cuando hablamos, es entre 2 adultas que se respetan. Cuando trabajo aquí como voluntaria, es porque quiero contribuir, no porque necesito algo. Cuando pasamos tiempo juntas, es porque ambas lo elegimos. ¿Y el resto de tu familia?, le preguntó Carmen a Gabriela. Alonso y yo nos divorciamos, respondió Gabriela. Él no pudo superar lo que hice. Pero ahora tenemos una relación cordial como copadres. Mis otros hijos tuvieron que procesar su propia decepción conmigo, pero poco a poco hemos ido reconstruyendo la confianza. Lázaro sonrió. Yo puedo decir que ahora tengo a mi mamá de verdad, no a la versión manipuladora que había antes. Y tengo a mi abuela, que ya no es la víctima silenciosa, sino una mujer fuerte que ha creado algo hermoso. Carmen nos miró a todos con una expresión de asombro. ¿Es posible salir de esto? ¿Es posible volver a ser feliz después de que tu propia familia te traicione? Carmen, le dije, poniéndome de pie y caminando hacia el borde del jardín donde podía ver todo el centro comunitario bullendo de actividad, no solo es posible salir de esto. Es posible descubrir que tu verdadera vida estaba esperándote del otro lado del dolor. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si mi hija no me hubiera humillado en esa boda, yo nunca habría cancelado esos cheques. Si nunca hubiera cancelado esos cheques, nunca habría encontrado la carta de mi abuela. Si nunca hubiera encontrado esa carta, nunca habría descubierto la traición de Gabriela. Y si nunca hubiera descubierto esa traición, nunca habría heredado esta casa ni creado este centro comunitario. Entonces, ¿estás agradecida por lo que pasó? Estoy agradecida por haber encontrado mi fuerza. Estoy agradecida por haber aprendido mi valor. Estoy agradecida por haber descubierto que podía ser feliz por mí misma, sin definirme por lo que otros necesitaban de mí. El sol se estaba poniendo completamente ahora, pintando el cielo de un púrpura profundo. Las luces del centro comunitario se empezaron a encender, y podía escuchar las voces de las personas que se preparaban para el evento de esa noche, una presentación teatral que los jóvenes habían estado ensayando durante meses. Carmen, le dije, volviéndome hacia ella, mañana puedes empezar tu nueva vida. Puedes quedarte en nuestra residencia, puedes unirte a nuestros talleres, puedes ser parte de nuestra familia extendida. Pero la decisión más importante que tienes que tomar es esta. ¿Vas a seguir siendo la víctima de lo que te hicieron, o vas a convertirte en la heroína de tu propia historia? Carmen se quedó callada por un momento, mirando las luces del centro comunitario, escuchando las risas que venían de adentro. Finalmente, respiró profundo y dijo, «Quiero ser la heroína». «Perfecto», le dije, sonriendo. «Entonces bienvenida a tu nueva vida». Esa noche, mientras caminaba por los pasillos de la casa que mi abuela me había dejado, pensé en todas las vueltas que había dado mi vida. Pensé en la mujer que había sido, sumisa, siempre complaciente, siempre dando sin recibir. Y pensé en la mujer que era ahora, fuerte, independiente, rodeada de una familia elegida que me valoraba por quien era, no por lo que podía darles. Me detuve frente al retrato de mi abuela Juana que colgaba en la sala principal. «Gracias», le susurré. «Gracias por enseñarme que el legado no es un monumento, es un mapa». Y mientras las luces del centro comunitario brillaban en la noche, iluminando los rostros de todas las personas que habían encontrado esperanza entre estas paredes, supe que había encontrado mi verdadero hogar. No en un lugar, sino en el propósito. No en ser necesitada, sino en ser útil. No en dar sin límites, sino en dar con sabiduría. A los 77 años,
Finalmente había aprendido que el amor verdadero no es sacrificarse hasta desaparecer. El amor verdadero es florecer tan completamente que inspiras a otros a hacer lo mismo.